Bueno, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ser muy breves, simplemente hacer una descripción de los distintos transductores clásicos que van a tener, saber en qué consiste cada uno y para qué utilizar cada uno de ellos. Los traductores básicamente se separan según el campo de acción o campo de visión que tienen y la frecuencia en la que trabajan. La frecuencia en la que trabajan está expresada generalmente en el transductor. Por ejemplo, en este acá van a ver que dice de 12 a 3, ¿sí? Eso está en megahertz. A diferencia de, por ejemplo, este otro, que dice que trabaja entre 2 y 4 MHz. Y lo que tienen que entender de eso es que a mayor frecuencia, mayor definición va a tener ese transductor, pero va a tener menor penetrancia, es decir, menor capacidad de visualización en profundidad en los tejidos. Y por eso los transductores de mayor frecuencia, como el que tengo en la mano, que es un transductor clásicamente utilizado para estudios vasculares, tiene 12 MHz o hasta 12 MHz, lo cual lo hace de muy alta definición. Ahora, si yo tengo que estudiar una estructura profunda, por ejemplo, el corazón, no me va a servir mucho porque si bien tiene muy buena definición, no va a tener buena penetrancia y el corazón es una estructura profunda. Lo mismo si quiero estudiar un abdomen, un hígado, etc. Ahora, si quiero estudiar partes blandas o una estructura vascular, como las arterias femorales, la carótida, los vasos del cuello, este es el traductor de elección. Y por eso clásicamente se llama transductor vascular, aunque puede, repito, utilizarse para muchas otras funciones. Concepto entonces como conclusión: transductores de alta frecuencia, estructuras superficiales y gran definición. Este, al igual que los tres que les voy a mostrar hoy, tiene doble función. Tiene función de ecografía bidimensional y además función Doppler. Es decir, que uno puede estudiar velocidades de flujo a través del mapeo de color o el Doppler pulsado y o el Doppler continuo para estudiar velocidades. El siguiente traductor que les muestro es el traductor clásico utilizado para la ecografía cardíaca, que no difiere prácticamente en nada del transductor convexo utilizado clásicamente para ecografías abdominales en cuanto a la frecuencia. Es decir, son dos traductores de la misma frecuencia, pero que tienen distinto campo de visualización. El traductor abdominal tiene mayor campo, mayor amplitud en el campo de visualización, y el traductor cardíaco menos. Tener menos campo de amplitud de visualización en general mejora la definición y la calidad de la imagen, y por eso este es mejor para estudiar la estructura cardíaca, que la vamos a ver con mejor calidad de imagen. La frecuencia de rango, como decía antes, es entre 1 y 5 MHz, lo cual lo hace de muy buena penetrancia. De menor definición en las estructuras superficiales cercanas al transductor, pero de mayor penetrancia. Y también, al igual que los tres transductores que les estoy mostrando, tiene función bidimensional y Doppler. Es decir, nuevamente puede hacer mapeo de color en las velocidades de flujo, velocidad de flujo en el pulsado y velocidad de flujo continua. Clásicamente entonces lo elegimos para los estudios cardíacos, aunque, repito, lo puedo usar para un estudio abdominal, porque es igual que el traductor abdominal. Si yo no cuento, por ejemplo, en mi equipo con este traductor, con el cardíaco perfectamente puedo hacer un estudio abdominal o incluso un estudio pulmonar o un estudio pleural, ¿sí? Y por último entonces el traductor abdominal. Hago la misma aclaración que con el cardíaco. En realidad no es un traductor abdominal, es un traductor convexo, ¿sí? Duplex. Yo puedo hacer un estudio cardíaco con este traductor si no tengo el traductor cardíaco. Me va a costar un poco la ventana por el tamaño de la interfaz, ¿sí? Y agranda mi campo de visualización, ¿de acuerdo? Pero si yo no cuento con un traductor cardíaco, perfectamente puedo mirar un corazón con este traductor. No así, como decía anteriormente, con este que es de baja penetrancia. Ahora, la única diferencia con el cardíaco, entonces, recordamos, es el campo de visualización. Tiene la misma penetrancia, en general trabaja en un rango de distintos modelos, pero entre 1 y 5 MHz, 6 MHz, es decir, gran penetrancia por su baja frecuencia, pero poca calidad o poca definición en las estructuras superficiales cercanas a la interfaz. Es decir, no me serviría o me serviría poco este traductor para hacer un estudio de partes blandas o, por ejemplo, de un vaso pequeño y superficial como ser la arteria radial, por ejemplo, o incluso la carótida, ¿de acuerdo? Entonces, repito, clásicamente lo elegimos para hacer estudios abdominales, ¿sí? O de alguna estructura profunda. Menciono otro ejemplo, por ejemplo, para la infiltración de un nervio femoral en un paciente muy obeso. Bueno,
no usaría este porque al ser obeso tiene una gran distancia desde la piel hasta el nervio, usaría este que me mejora la visión en profundidad o la penetrancia de mi transductor. Bueno, con eso doy por terminado una breve descripción de los clásicos 3 transductores que van a tener en sus equipos y para qué pueden utilizar cada uno de ellos, siempre recordando que lo más importante es que comprendan cuál es el rango de frecuencia del transductor que eligieron y en base a eso elegir el correcto para el estudio que quieren hacer. Muchas gracias.